Aquí de nuevo en otro capítulo de Empresarismo con Calle. Posiblemente tú estás estudiando y posiblemente cuando termines de estudiar no consigues trabajo. Y posiblemente si consigues trabajo no es en lo que estudiaste. Y también posiblemente pienses en irte del país porque no hay oportunidades. En Empresarismo con Calle traemos a esta mesa muchos ejemplos de gente como tú que ha pasado exactamente por lo mismo que tú pasaste, pero tomaron una decisión de emprender. Pero emprender no es solamente una decisión. Emprender es un compromiso casi de vida. Aquí vas a conocer los aciertos, los desaciertos, los que están tratando y no pueden, los que trataron y salieron adelante, los que todavía sueñan con tener un negocio a los 60 años. Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los principios más importantes de esta gesta, los chavos. Tenemos hoy a una persona que es mi amigo de siempre, Francisco Uriarte. Saludos, Francisco, ¿cómo estás? Manolo? Muy bien, ¿y tú? Pues este tema del dinero, Francisco, es un tema que por lo general cada persona que llega aquí nos pregunta, ¿y los chavos para cuándo? Porque lamentablemente o afortunadamente tiene que ser así. Pero a mí me gustaría empezar en un país donde cada día las oportunidades de empleo son menores, en un país donde hay una gran cantidad de jóvenes que están emprendiendo, startups, sueños y aplicaciones, en fin, todo lo relacionado a su autoempleo o a una empresa o a un negocio. ¿Cuál es el ecosistema que el país no tiene que debería tener? Bueno, yo te diría, Manolo, que en términos generales nosotros tenemos un ecosistema relativamente completo en cuanto a sus actores. Quizás no tan desarrollado en algunas áreas como debería de estar. Típicamente la gente concluye que en donde más falta hay es en el dinero. Y yo no estoy tan seguro de eso. Yo he podido, como tú sabes, levantarle dinero a todos los proyectos que he tenido en la mano. Y no necesariamente son de las fuentes tradicionales. No tenemos 15 Venture Capital Funds como a lo mejor deberíamos tener. La banca quizás en este momento no está tan dispuesta a prestar, sobre todo para personas que están emprendiendo por primera vez, pero se consigue. Yo creo que donde quizás tenemos un poco más de reto es en la parte de educación. ¿Cómo salimos de la universidad, como tú dices? ¿Cómo salimos de algún trabajo teniendo una idea clara de los elementos que hacen una empresa invertible, que se puede invertir en ella? O sea, que la primera cosa que tenemos que empezar a trastocar es en la universidad. Bueno, idealmente deberíamos empezar antes. Bueno, por supuesto, seguro. Deberíamos estar en casero, en kindergarten, deberíamos estar hablando de eso ya. Exactamente. Ese ecosistema universitario no existe. Existe. Hay actores ahí, otra vez. Quisiéramos que tuviesen más actores, pero sí hay actores. ¿Hay algún actor que cobra relevancia para ti, que pudieras mencionarlo? Bueno, en el caso particular, por ejemplo, Yes opera en high school y un poco universidad. Ajá. También Guayacán, el cual yo soy vicepresidente de la Junta, he estado envuelto por los últimos 24 años. También opera bastante a nivel de universidad. Tanto educando a gente a distinguir entre lo que es una idea y una oportunidad de negocio, como ya un poco más adelante teniendo ya esa oportunidad de negocio definida, en competencias de business plan startups como es Enterprise, que eventualmente pudieran desembocar entonces en las manos del Seed Fund, en donde se invierten esas oportunidades. ¿Cuán cerca están esas iniciativas como Yes, Guayacán, Enterprise, entre otras, del sistema educativo, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico? De manera informal, bien cerca. Okay. Por ejemplo... Más en Mayagüez que en la UPI, ¿no? Yo te diría que a través de todos. El programa nuestro de I-Corps, de Guayacán, que se llama I-Corps, que es un programa fondeado por el NSF, que Georgia Tech nos ayuda a administrar aquí en Puerto Rico, y ayuda a la gente a identificar por Customer Validation Interviews si la idea que tienen es una oportunidad de negocio. La mayoría de los que participan son del sistema de la UPI, de todos los recintos. No está institucionalmente engranado, porque depende mucho, por ejemplo, de profesores que le ven el valor, que lo promocionan dentro de sus clases, y no es algo institucionalizado, que se incluye dentro de un currículo
o se promociona de manera consistente? De ese ecosistema, que para mi sorpresa está bastante cerca de las universidades, yo me acuerdo de haber pertenecido hace bastantes años atrás, a la junta de SBTDC. Y en aquel entonces SBTDC era más enfocado en business planning y en ideas que en financiamiento o algo parecido. ¿SBTDC es parte de ese ecosistema universitario? Sí, te confieso que yo estoy un poco, no estoy 100% claro, hace tiempo que no me tropiezo con ellos, entiendo que sí. Lo que pasa es que a mi entender ellos, aunque sí hacen actividades un poco promocionales, ellos más bien reciben interés de personas que los buscan y entonces los apoyan y los ayudan. Aquí el reto muchas veces es los muchachos y las muchachas que escuchan este podcast tienen que entender que no se pueden sentar a esperar que le den las cosas. Aquí se tienen que mover y tienen que buscar, porque otra vez y hay suficiente información para buscar. Hay suficiente información para buscar, quizás no hay suficientes recursos como deberíamos de tener. Pero el que se mueve, el que quiere, el que no acepta un no y sigue buscando, llega y se puede informar y asesorar y puede hacer network y entrar a una serie de canales en donde pueden ayudar a desarrollar su empresa. A través de Empresarismo con Calle, yo he estado pues muy cerca de juventud, muy cerca de gente que quiere echar para adelante y que está echando para adelante. Y hay como un clamor común, y es que si estuviésemos en Silicon Valley, aparecieran mucho más chavos de lo que aparecen aquí. ¿Hay una limitación de inversionistas en Puerto Rico? Bueno, oye, matemáticamente, Silicon Valley tiene probablemente uno de los bolsillos más grandes de dinero de riesgo en el planeta. Cosa que Puerto Rico, por realidad geográfica, histórica y otra serie de cosas, pues no lo tiene. Así que, en términos generales... ¿Y ese bolsillo, Paco, es extensivo a Puerto Rico? ¿Sería extensivo? ¿Pudiera ser extensivo de alguna forma? Es difícil, Manolo. Depende de la etapa. Mientras más temprana la etapa de una empresa, más cercanía física requiere el inversionista. Entonces, si el inversionista está sentado en Palo Alto y tiene que tomar una decisión de invertir, va a invertir en Palo Alto primero. Seguro. Y eso ha sido una centrífuga que atrae gente que llegue a Palo Alto. Bajo la premisa de que no existiera más nadie en Palo Alto en donde invertir, va a empezar a moverse concéntricamente, geográficamente. Y tiene un territorio enorme frente a ellos. Ahora, eso no quiere decir que no haya oportunidad para el startup local, porque hay capital local y hay capital más cerca de Puerto Rico. Pero el capital en la etapa temprana de la vida de una empresa requiere cercanía, requiere mentoría. Si es capital inteligente, ojo. Seguro. Porque si no es capital inteligente, ¿significa? Bueno, capital que trae valor además de dinero. Capital que trae estrategia. Que abre puertas, mentorea, reta estrategia, puede ayudar a contratar personal, puede ayudar a decidir cómo moldear el modelo de negocio de la compañía. Paco, y dentro de esa realidad, que el capital es tan cobarde que tiene que estar bien cerca, y eso es de ahí. Pero no tuvimos una oportunidad espectacular con Ley 20 y 22 para tratar de unir un poco esa estrategia de traer capital a Puerto Rico de la mano de inversionistas que pudieran mirar en negocios en Puerto Rico? Puede ser, y yo creo que estamos a tiempo todavía. Quizás se pudo haber... No es una condición. No. Creo que ellos pueden algo de 5% de filantropía, algo así, pero fuera de ahí no hay nada. Por eso, esas reglas, yo creo que ha sido bueno, esas reglas se pueden y probablemente prospectivamente se podrán apretar un poco más para conectar el dinero con la actividad local. A mí me cuesta a veces un poco de trabajo, por filosofía particular, dirigir demasiado las cosas. El miedo es que van a entonces estar fondeando cosas que no deberían estar fondeadas. El capital que está en Palo Alto o los capitales inteligentes no necesitan este tipo de incentivos para ganar dinero. Esta gente entiende y ve la posibilidad de crecer negocios de 10 pesos de valor a 10 millones de dólares en valor o a 100 millones de dólares de valor. Y en esa ecuación los incentivos se pierden y son... Se diluyen. Exacto, no tienen mucha relevancia. Para los amigos que nos escuchan en Empresarismo con Calle, Paco, muchas veces la palabra dinero, la palabra capital está por encima de cualquier otra consideración para muchos de nosotros, ¿verdad? La pregunta que yo te hago a ti a través de tu experiencia, ¿es el capital el componente más importante de un negocio? Ciertamente es un componente importante. Yo no estoy seguro. Tal vez voy a explicar. Pero no, la respuesta es que no lo es. No lo es.
No lo es. No O lo sea, la proposición de valor de la solución, el problema que se está tratando de resolver, lo que en inglés le llamamos what's the pain, ¿verdad? Y el value proposition, otra vez, y voy a hablar un poco inglés-español aquí, de la propuesta de valor del negocio que estamos tratando de formar es lo más importante. Definitivamente es lo más importante. Hay veces... un plan de negocio robusto, una idea robusta, probada, validada. Sí, bueno, es importante notar que, aunque entiendo lo que estás diciendo, la educación empresarial se ha movido lejos del plan de negocio y está mucho más cerca de iteraciones, de probar el mercado, de customer validation, por eso el programa de I-Corps, y no sentarse 3 meses en una oficina estéril a hacer un plan de negocio sin hablar con un cliente y entender si de verdad alguien, además de mi madre y yo, estamos interesados en el producto que yo estoy ofreciendo, y saliendo a la calle entonces y fracasando. Así que es mucho mejor. Pero, Paco, para eso hace falta chavo. Para hacer ese tipo de tryouts, de salir a la calle, algo de capital hace falta. Bueno, o algo para vivir. Sí, pero estas cosas se pueden hacer mientras uno tiene un trabajo, se pueden hacer los fines de semana, se pueden hacer por la noche. El que quiere lo logra. Por eso te digo que yo creo que tú acabas de decir una cosa medular, y es que aunque tenga un costo ínfimo la idea que usted tenga, usted no puede decir yo voy a ser emprendedor y voy a dejar el trabajo mañana. Bueno, no necesariamente. Y oye, mucha gente ve historias de éxito, Manolo, y entonces viene el típico comentario de mira qué suerte tuvo fulano. Sí, y nadie ve, uno, los que se quedaron por el camino, y dos, ese que alegadamente tuvo suerte, las veces que dejó de comer, las veces que dejó de dormir, las veces que puso el futuro de su familia, la educación de sus hijos, su casa a riesgo para lograr el éxito que tuvo. Así que aquí tiene que empezar por haber pain personal. El programa de I-Corps que te menciono son creo que 7, 8 fines de semana. Y hay gente que nos dice, ay, pero es que el fin de semana es para otra cosa. Pues entonces no estás en el sitio, no estás en el sitio correcto. Esto requiere sacrificio. Y es posible que al principio uno tenga que recurrir a lo que cariñosamente le llamamos las 3 Fs. Friends, Family and Fools. Como en la política. Y se tiene que levantar un poquito de chavo, fools de no muy inteligentes, exacto, los que invierten creyendo en la persona sin entender la oportunidad. Oye, los fools make money. A veces hace mucho they dinero. make money. Sí, señor. Para poder fondear, sí, para poder fondear esa actividad inicial, tarjetas de crédito, préstamos personales, ahorros. A mí me gustaría que tú no, sin entrar en el nombre, por supuesto, si no lo quieres hacer, pero a mí me gustaría como conocer de tu mano a alguien que empezó dentro de ese modelo y que hoy día es exitoso. No sé, alguien que podamos tirar a la mesa y decir, mira, que ya son negocios públicos, por ejemplo. Se me ocurre pensar, Burea empezó así. Burea empezó con 3 muchachos que pusieron... Creo que 2 de ellos, $30,000 más o menos de su ahorro. O sea, personas en sus mid-30s con ahorros prudentes, pensando en esto y ahorrando antes. Y se juntaron, empezaron a hacer sus prototipos, pasaron por los programas de Guayacán, pasaron por los programas de Parallel 18 y probaron, y cuando tenían su concepto claro, decidieron entonces renunciar a sus trabajos, muy buenos trabajos que tenían los 3, y entonces empezar a levantar por primera vez un poco de capital, apoyados por estos procesos y estos ecosistemas en donde se envolvieron, y eventualmente pues terminar hace bastante poco una ronda de $2 millones, después de tener éxito en Puerto Rico, listos para lanzar la aplicación en México. Empiezan con $60,000 de sus ahorros, dejan sus trabajos, y ya levantaron una ronda de $2 millones. Sí, después de haber levantado $500,000 en notas convertibles. O sea, han levantado $2,5 millones a través de sus 4 años de vida. Y por ejemplo, yo conocí, cuando le hice un reportaje a Paralelo 18, conocí un negocio de libros que se llama 787, que es como un Amazon local, pero de libros de obras puertorriqueñas. Sí. ¿Ese negocio pasó exactamente por lo mismo igual? Entiendo que sí, no conozco muy bien la historia de 787, así que no. Y cuando vamos cuando tocamos la puerta del inversionista, que eso es un tema que voy a hablar ahorita con más detenimiento contigo, cuando tocamos la puerta del inversionista,
esa historia, ese poner en la mesa, ese sacrificio, esos fines de semana, ese validar, ese ir y tocar la puerta de pruébame ¿tiene peso? Bueno, tiene peso y tiene valor si lo haces correctamente. Okay. ¿Se valoriza dentro de una propiedad intelectual? Eso se conoce como sweat equity. Okay. Y típicamente eso es lo que hace que cuando yo puse los $60,000 iniciales y fui a buscar el próximo paso de capital, puedo valorar lo que tengo más allá del valor en libros que la compañía refleja. ¿Y eso es aceptable así? Eso es aceptable, eso tiene su rango. Y eso es parte de una negociación y requiere, hay una combinación de ciencia y arte. Yo creo que ahí es bien importante notar que al final del día lo que uno hay que estar claro qué es lo que uno quiere hacer. Si uno lo que quiere es ganar competencias del ecosistema, si uno lo que quiere es ser más valioso que el último que salió, yo creo que hay problemas de enfoque. Si uno lo que quiere es crecer su empresa y eventualmente dominar 2 o 3 mercados o eventualmente transaccionar la empresa, y ese es el norte, todo lo demás entonces son herramientas. Es peligroso cuando uno en la primera ronda piensa que su compañía vale demasiado, porque al final del día pudiese acabar no logrando levantar el capital que necesita, y entonces es mucho más fácil, Manolo, decir es que no hay capital en Puerto Rico, a mirarse al espejo y reconocer quizás yo estoy desenfocado, no tengo un advisory board, no tengo un asesor que me pueda ayudar a entender que en esencia, y esto yo se lo digo a muchísimas personas, en esencia mi idea sin dinero vale el book value de lo que yo tenga, ¿verdad? Tu dinero sin mi idea vale el face value de tu dinero. La única manera que creamos valor es juntándolos a los dos. Entonces, si yo tengo una idea y estoy persiguiendo un mercado, pues yo tengo que tratar de entender cuáles son tus expectativas como inversionista y con suerte lograr negociar algo que funcione para ambos, que te haga entrar, porque si no tú te quedas con tu dinero tranquilo y no inviertes, a ti nadie te obliga. Yo he notado a veces algunos de estos startups recientes con un poco una actitud de pues Manolo, tú te lo pierdes. Y al final del día, ¿quién es el que se lo pierde? Si Manolo sigue teniendo, seguro, ¿entiendes? Seguro. Es la compañía que no logra la gasolina necesaria para de verdad generar valor, que es creciendo y aumentando sus ventas, sus ganancias, etcétera. Habiendo dicho todo eso, sí hay maneras de reconocer todos esos fines de semana y todos esos sacrificios y no tener levantamientos de capital al mismo valor que tú empezaste, porque entonces te diluye, ¿no? Una persona que vamos a dar por sentado que la idea es buena, está validada, los fines de semana, el sacrificio, el esfuerzo, aparece el inversionista. Que esa es una de tus áreas de mucho expertise. ¿Cuán greedy es ese inversionista en cuanto a ese share, a invertir? ¿Bajo qué participación estaría ese inversionista mirando? Eso depende mucho. Yo te diría que lo primero es que rara vez los inversionistas aparecen. Hay que buscarlo. Y si los inversionistas aparecen y tú no estás preparado, pues... ¿Y quién aparece, Paco? ¿Quién aparece primero que el inversionista? ¿Los Francisco Uriarte aparecen? Bueno, todo depende. O sea, en el ecosistema, yo te diría que hay, en términos generales, 2 maneras de que esto suceda. El ecosistema hace actividades en donde expone a estos empresarios que han pasado por los diferentes programas de los actores en el ecosistema, los expone a potenciales inversionistas. Y ahí hay una oportunidad. Eso lo hace Guayacán, eso lo hace Paralelo, lo hacen diferentes personas. Y en esa instancia, pues sí se puede dar esto de que aparecen inversionistas. Con suerte, estos programas han preparado a los empresarios de tal forma que los empresarios estén claros de cómo es que ellos pudieran estar levantando capital cuando aparezcan esos inversionistas. La otra manera, y en el ecosistema hay múltiples personas, ¿no? Son gente como yo, a través de mi firma ESP, que agarramos un engagement de una compañía, los ayudamos a organizarse y a estructurar esa potencial inversión. Antes de salir al mercado. Y vamos y le tocamos la puerta entonces a gente que sabemos que le interesa ver este tipo de inversiones, tanto fondos, bolsillos institucionales como individuos, y se lo presentamos. Y entonces en ese proceso, pues,
pues se da con suerte o la transacción que organizamos o una transacción con cambios menores a la organizada, otra vez bajo la premisa de que lo que necesitamos es el capital para que el negocio florezca. Así que no es que Sí, ya, yo ya, estoy... esa era mi pregunta ahora. De ese universo de empresas que tienes acá, ¿cuántas requieren reestructurarse primero, organizarse para presentarse en sociedad? Depende, algunas más que otras. Pero son más o menos las que requieren. Yo te diría que son, o sea, la mayoría, pero de esa mayoría hay un número significativo que es poco lo que tienen que mejorar. Y una de las cosas que yo trato de hacer como parte de mi rol de Vice Chair de la Junta de Guayacán es esto que yo veo en el mercado, llevarlo de vuelta a los programas educativos de Guayacán y expandir entonces la oferta educativa en las áreas en donde veo huecos. Porque al final del día, alguien como yo que va a ayudar a compañía X a levantar capital, lo que quiere es que la compañía llegue lo más Seguro. lista posible. Seguro. Pero yo he visto, por ejemplo, compañías en donde simplemente hay que hacer un poquito de housekeeping en cuanto a la estructura, crear un holding porque el mercado y el approach lo requiere. Pero también he visto compañías que adolecen de contratos de empleo para los fundadores, adolecen de una estructura clara de gobernanza. ¿Y cómo entra tu firma por ejemplo, X compañía tiene una idea espectacular, ¿verdad? Así, lo demás no lo tiene. Le hace falta toda esa estructura. ¿Cómo tu compañía se inserta en eso? ¿Tu compañía invierte o tu compañía como parte de un share que quiere tener del negocio se mete ahí y no le cuesta dinero del bolsillo al empresario? Sí. Es una combinación. Hay veces, es importante notar que si son compañías muy temprano que andan con una idea, como tú dices, típicamente como el... Dado por tanto que son buenas ideas. Sí. Todas las ideas son buenas. Algunas no son oportunidades de negocio, pero todas son buenas. Hay actores en el ecosistema que los pueden canalizar y seguir moviendo. Así que mi primera alternativa cuando alguien me viene a ver, si yo veo que el ecosistema los puede ayudar, los voy a mandar al ecosistema. Porque obviamente el ecosistema lo hace un costo sustancialmente reducido. Una vez que están listas para que les levanten capital, por ejemplo, yo siempre, como manera de autorregular lo que yo hago, que en algún momento puede que te lleve a ti, yo trato de combinar una compensación en efectivo cuando se cierra la ronda y una participación en el negocio. Y lo hago porque yo personalmente, Francisco Uriarte, quiero poderte mirar a ti a los ojos y a cualquier otro inversionista y decirles, yo estoy en esto también. Seguro. Yo no tengo manera de garantizarles que va a salir bien o mal. Seguro. Pero estoy en el mismo bote. Y a mí me gusta esa situación y enmarcarla de esa manera. Paco, ¿cuándo un negocio está listo para tocar la puerta de un recurso como tú? ¿Existe algún tipo de métrica o algún tipo de señal ¿verdad? Es difícil. Todo el mundo cree que tiene una extraordinaria idea. O sea, yo te diría que mientras más temprano mejor, porque me da mi oportunidad de guiarlos. Como te digo, si yo veo que hay posibilidad de que el ecosistema los acompañe un poco más, los voy a mandar al ecosistema. Porque al final del día, la reputación de uno es importante y yo lo que quiero es que estas compañías, por lo menos las que yo ayudo, tengan éxito. Pero mientras más temprano mejor para evitar entuertos que después son difíciles de organizar. Por ejemplo, yo te diría que antes de levantar capitales de terceros que no sean Friends, Family and Fools es un buen momento. Y teniendo claro para qué es que voy a usar este capital y cuál es el proceso de crecimiento. Uno de los errores típicos que yo veo, Manolo, es que la gente tiende a pensar que todos los negocios tienen que levantar capital. Y hay negocios que están diseñados para levantar capital, mayormente los que son escalables, tienen oportunidad global, en donde el crecimiento del negocio que le provee el capital, pues hace que quepa el rendimiento del capital. Hay otros negocios que van a ser negocios relativamente pequeños, lo que llaman lifestyle businesses, que no necesariamente van a crecer de manera acelerada. Y existe, Francisco, una organización, una estructura donde los amigos que nos miran en Empresarismo con Calle puedan hacer ese first call, porque o ese primer, no sé si chequeo o validar, porque muchas veces
a mí me enseñó un maestro hace muchos años, bastantes años atrás, de que si usted no puede convencer a una persona de su propuesta de valor en 5 minutos, su negocio no funciona. Eso me decía también. Y creo que tiene un punto muy importante. Y eso sigue siendo cierto. ¿Verdad que sí? Así que me parece a mí que si nosotros pudiéramos tener un sitio donde pudiera llegar esta persona que bendito, puede sentir y creer y tener la mejor idea del mundo, para que por lo menos esa primera etapa la pueda pasar. Y entonces ese grupo o esa persona que esté pasando revisión sobre esa idea, lo pueda entonces referir a ese ecosistema, se llame Paralelo, se llame Guayacán, se llame Enterprise, se llame como finalmente se llame. Yo creo que eso existe, Francisco. Fíjate, no estoy seguro si algo tan específico como lo que tú mencionas existe, pero es lo que hacemos en iCore, 1. 2, te iba a comentar, hoy en día en YouTube, tú tienes potencialmente todo tipo de herramientas. Por ejemplo, el Kaufman Foundation, que es una fundación norteamericana que se dedica a desarrollar empresarismo, tiene cualquier cantidad de serie de videos disponibles en YouTube que llevan a la persona, en inglés, pero llevan a la persona a través de muchos de estos conceptos. Y vuelvo y te digo, bajo la premisa de que esto es una industria en donde usted se tiene que buscar las cosas, no es sentarse a levantar la mano y esperar. Pues entonces, yo puedo tener una idea si mi pitch en 5 minutos tiene o no tiene receptividad, empezando a hablar con potenciales clientes, que muchas veces los tenemos cerca. Pero la próxima puede ser simplemente ir y tocar la puerta y con buena cara de lechuga, como decimos, ir a ver un potencial cliente y hacer una prueba. Esto es lo que yo puedo solucionar y ver la reacción. Sí, pero yo a veces he notado, Francisco, que cometemos el gravísimo error de tratar de validar nuestra idea alrededor de los panas nuestros y de los amigos nuestros y de la familia nuestra, y todo el mundo dice, che, eso es tremenda idea. Claro, pues todo depende si lo que tú quieres es una validación para que tu ego esté tranquilo, o tú entiendes la diferencia entre ego y oportunidad de negocio y tú quieres que te hablen con verdad brutalmente honesta para poder pivotear. En la medida que nosotros pensemos y depositemos la oportunidad de negocio nuestra al lado de nuestra personalidad y nuestro valor, pues vamos a tener ese problema, vamos a necesitar validación de sí. Eso se va a caer eventualmente. Seguro. En la manera que uno logre separar el proceso y estar claro que lo que yo quiero es resolver un problema. Y lo quiero resolver como el cliente necesita que se resuelva. La opinión mía vale absolutamente nada. La que vale es la del cliente, donde yo añado valor ejecutando con disciplina. Eso que he descubierto, ahí es donde empieza a haber valor, y eso es algo que quizás desde high school o a lo mejor algunos cursos en la universidad pudiesen ayudar. Pero habiendo dicho todo esto, vuelvo a Kaufman. Esto está disponible para el que lo quiere buscar. Y a mí me suena simpático, ¿verdad? Pero los tiempos van cambiando, hoy es tecnología, pero yo tengo que remontarme para cuando yo monté mi panadería. Exactamente igual. Uno de los problemas grandes que tiene el éxito relativo, ese éxito que usted tiene de hoy para mañana, es que usted se pone medio arrogante y usted se cree que se la sabe toda. Y yo había montado 2 tienditas, 2 trapos de tienda, y ya me creía McDonald's. Y un día voy a comer a un restaurante y hay un americano que había tenido muchísima experiencia en el negocio de comida y no me conoce y me dice, ¿cómo usted se llama? Y yo, me llamo Manuel Sidre. ¿Quién es usted? Pues yo soy el fundador de los Sidre. Yo me creía McDonald's. Y entonces me dice, ¿cuáles son los planes tuyos? Me dice, los planes míos es crecer el negocio y estoy pensando franquiciar las panaderías. Y yo me acuerdo de lo que el americano que él me dijo. Me dijo, si tú no haces un ajuste en los ofrecimientos de la panadería, tu negocio de panadería es imposible franquiciarlo. Y yo, ¿por qué? Dice, porque el costo de venta de ustedes es muy alto. Y el costo de venta de una franquicia no puede pasar en aquel entonces de un 23%. El mío era 43%. No le hice caso, Francisco. Monté 9 tiendas con chavos prestados. En el 97 me vi obligada a cerrar casi la mayoría de las tiendas y prácticamente volver a empezar. Es más o menos lo que tú estás diciendo. Sí, el valor de la gente que no está metida dentro del negocio contigo y que tiene perspectivas distintas, es incalculable. Lo que pasa, tú sabes, podemos jalar el burro al agua, sí, señor, pero el burro toma agua cuando quiere. Eso es así. Así que recae en nosotros escuchar
ese tipo de advice y valorarlo y no atarlo a, pero ¿por qué me ataca el negocio? Pues es que yo te diría que las personas que ven su negocio como una extensión de uno mismo no son invertibles. No, eso es así. No son invertibles. Porque es bien difícil. Por ejemplo, si yo invierto o busco dinero para que invierta en un negocio de alguien que tiene amarrado su ego y su ser al negocio, es muy difícil ayudarlo a cambiar dirección porque es que es una conversación de cambiar el ser. ¿Y quién soy yo para cambiar eso? Yo sí puedo ayudar a influir la dirección de un negocio. Pero el ser tiene que estar claro que el propósito del negocio es resolver un problema mejor que los demás, o mejor que nadie, a un costo razonable o mejor que los demás, que produzca un margen lo más grande posible para que tenga espacio para cometer errores, reinvertir y seguir creciendo el negocio. Cuando eso se da, las conversaciones son objetivas, no son caprichosas, no son subjetivas del ser personal y la gente no se insulta. A mí me ha pasado igual que yo le he dicho a gente, por bocón que soy, comentarios de ese tipo y la reacción que viene detrás es como si lo hubiese mentado la madre. Entonces ahí para mí es una banderita roja. Nos gustan a veces que nos destruyan con la mentira, pero no hieran con la verdad. Y yo creo que precisamente es lo que hay que buscar. Si vamos a aspirar a desarrollar negocios globales, tenemos que entender que el mercado global es brutalmente competitivo. Y nosotros hemos estado acostumbrados a Puerto Rico, a un Puerto Rico que no existe ya, pero que por mucho tiempo fue benigno a la hora de hacer negocios y generar capital. Nos dejaba a cualquier tonto como yo hacerlo. Muy rápido. Y entonces no es así. Aquí tiene que ser no hay bendito. Cero. Brutal, honest truth. No hay bendito. Para poder crecer los negocios. Así que yo te diría que en el orden de las cosas, capital, fíjate cómo ya va para abajo. Y es proposición de valor, el mindset de la persona, qué es lo que quiere hacer. Si la persona lo que quiere es tener un negocio lifetime atado a su ego, las alternativas son préstamos. Son préstamos y manejar su negocio. Claro que los hay. Y ser la mejor panadería de la esquina. Tú, al final del día, optaste por el modelo de escalabilidad y el negocio tuyo está aspirando a seguir conquistando mercados fuera de Puerto Rico. Seguro. Así que los negocios, y no necesariamente se tuvo que haber fundado de esa manera. No, los negocios evolucionan. Pues a lo mejor no era material de inversión hasta que tomó la decisión. Así mismo es. Y así fue. Y así fue. Así que yo creo que el podcast de hoy es para estar todo un día hablando de este tema. Sí. Pero me parece que la forma en que Francisco resumió es que el capital sigue siendo el componente no tan importante de la ecuación de aquellas personas que aspiran a tener un negocio, que no todo es buscar inversionistas, que no todo es Silicon Valley, que no todo es global, que también está la panadería de la esquina, que puede ser la mejor panadería de la esquina o el mejor laundry de la esquina. Lo que sí es una realidad es que usted está estudiando muchas veces para estar desempleado. Sí. Y usted está estudiando precisamente, posiblemente para trabajar en un empleo que no sea el suyo, que no fue lo que usted estudió. Y más aún, usted está estudiando, tal vez pensando en irse de Puerto Rico. Hay oportunidades desde negocios pensando en el entorno global, ecosistemas que lo permiten desarrollar, hasta un negocio bastante sencillo, pero que pueda contribuir favorablemente a la sociedad. De eso se trata Empresarismo con Calle, de que usted vea cómo se hace en distintos niveles los progresos y los desarrollos de los empresarios y de las personas que quieren empoderarse. Francisco, muchas gracias. Te dejo con un pensamiento, si cabe. El pensamiento crítico, yo creo, la capacidad de desarrollar pensamiento crítico es una de las herramientas que nunca nos va a hacer daño. El poder en los diferentes caminos que los muchachos escojan, ya sea trabajando para otros, ya sea yéndose de Puerto Rico, el estar pendiente siempre a qué problema necesita una solución que es suficientemente grande como para que haya un mercado que se pueda atacar y que entonces se pueda dedicar tiempo a buscarle una solución a esos mercados. Y eso es lo que al final del día nos va a hacer empezar empresas, y sea desde Puerto Rico o sea desde afuera, volviendo eventualmente a Puerto Rico, pues lograremos seguir impulsando la comunidad empresarial local. No somos la última Coca-Cola del desierto, pero podemos serla algún día. Muchas gracias. Llévatelo, Waldo.